Sí, pues vamos a ello. ¿Qué directo? ¿Por qué? ¿Por qué este título, Óscar? Bueno, pues vamos a hablar hoy, bueno, quisimos ponerlo, pues eso, precisamente cuidado al desear abundancia. Y el principio lo teníamos pensado además hacer en como si fuera un único directo, hablando de los pros, los contras y todo esto. Lo hemos considerado tan interesante y tan importante, que ahora es un momento cumbre, sobre todo en relación al dinero, lo que estamos viviendo, la economía, etcétera, y como lo consideramos así de importante, y luego al final hemos decidido de separarlo en dos. Entonces va a ser realmente dos directos. Vamos a hablar básicamente un poco de los errores más comunes para tratar de evitarles, ¿de acuerdo? Y el siguiente se va a centrar un poco en, vamos a decir, las soluciones, en las herramientas o las medidas a aplicar para poder solucionar esos errores, ¿de acuerdo? Si ya están presentes. Entonces es un poquito eso la dinámica que vamos a hacer. Y bueno, vamos incluso a enlazar un poquito algún aspecto, yo por lo menos voy a enlazar un poquito, dar unos pequeños apuntes simplemente de referencia a otros directos que hemos hecho que van a ayudar a lo van a comprender, que al final todo está enlazado. Desde que empezamos, Yasmina y yo, veréis que muchas de las cosas van como si fuera un paso a paso, realmente, y poder recurrir a estas partes anteriores para entender de las que vamos a hablar en este momento. ¿De acuerdo? Y lo primero ya el término. Yo creo que realmente, y si uno le da vueltas el desear abundancia ya es un error en su propio nombre. ¿De acuerdo? Es absolutamente, como vamos a hablar más adelante, es un error de concepto y por lo tanto ya está mal elegido. Nosotros, como digo yo muchas veces, es como la sensación como de querer abarcar todo. Entonces, la abundancia, cojo todo lo que hay en el mundo tal. Claro, pero eso es como decimos yo, como el regalo envenenado, ¿no? Entonces hay que matizar mucho. Y veréis que cuando uno trabaja con estos términos, y más adelante yo tengo mucha experiencia y Yasmina también de trabajar en todos estos términos, entonces empiezas a encontrar también muchos contras, no solo pros. Y entonces es mucho más fácil y menos laborioso trabajar enfocando desde un principio. ¿De acuerdo? Esto es como tirar un tiro al aire, pues dar a la diana es completamente muy difícil. Entonces lo importante y lo adecuado siempre es primero afinar la puntería, saber dónde tú quieres disparar, dónde quieres tú enfocar esa energía, y te evitarás muchos problemas y problemas derivados, que es de lo que vamos a hablar, básicamente, de esos aspectos o inconvenientes que luego te pueden incluso debilitar o conseguir absolutamente lo contrario de lo que tú deseas. Absolutamente. Entonces, bueno, eso es un poquito donde vamos a empezar. Buenísimo, esto de disparar y a ver por dónde cae, ¿no? Claro. Esto es algo que está a la orden del día, desde luego, Óscar, tú bien lo sabes, ¿no? Las sesiones se ve y es importante, desde luego, el enfoque. Si no te enfocas, no vas a traer absolutamente nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tienes que hacer tu camino, tienes que hacer una única vía para dar todo y, evidentemente, para llegar a ese objetivo. Y es así, no se puede abarcar. Hay una frase que dice: la avaricia rompe el saco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es algo así. Y hay muchas más frases, pero bueno, esa es la que, así en esencia, sería más directa, ¿no? Sí, en nuestro afán a lo mejor de solucionar enseguida un problema o nuestra necesidad, etcétera, pues enseguida oímos la palabra abundancia y parece que se nos abren las manos ya para coger pero hay mucho más detrás de eso y hay mucho más que enfocar y mucho más que hacer. Entonces, no solo, como veréis, y si no, los que lo habéis aplicado lo habréis comprobado, que muchas veces no basta con solo recitar una frase, como muchas veces nos venden en Internet, o en muchos, ahora está muy de moda eso, la abundancia, y haz esto, y haz lo otro, y tal y cual. No, si fuera tan fácil, ¿de acuerdo? Pues todo el mundo lo tendría y lo cambiaría inmediatamente. La base, o cuando tú ves que algo está de acorde es primero cómo te sientes y segundo qué manifiestas. Entonces, si sigues sin manifestar, evidentemente no funciona. No funciona ese tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Ese trabajo funciona cuando tú ya tienes todo integrado, cuando estás todo... Hay un trabajo detrás. O sea, nada se regala así porque sí, ¿de acuerdo? Entonces, incluso todo es un aprendizaje, entonces el aprendizaje merece o necesita precisamente de poner una intención, de un trabajo, de un esfuerzo, de un aprendizaje, de un paso a paso. Y en este campo también, absolutamente igual. Es absolutamente necesario. Pues sí, el paso a paso. Pues sí, y es lo más importante, el proceso y disfrutar
porque es lo que decimos, ¿no? Las personas se ponen la meta y como decimos a veces muchas metas a la vez, entonces esto es inviable, ¿no? Pero cuando se pone una meta, pues es como que esto ya. No, todo en la vida tiene su proceso. Todo, absolutamente todo. Entonces, poco a poco, es un aprendizaje, venimos aquí pues para hacer un proceso de evolución. Todo está moviéndose, todo está en constante cambio y evolución, entonces está en movimiento. Entonces esto es muy importante, que la sigue, la consigue y permanecer en esa energía real y verdadera que siempre es desde aquí. Exactamente. Y en esto que es algo tan importante, ¿de acuerdo? O por lo menos lo que en primera instancia queremos asociar a la abundancia, no existen atajos, ¿de acuerdo? Porque al igual que lo que queremos son cosas normalmente relativamente muy importantes para nuestra vida, sea lo que sea, no solo hablando de economía, y por lo tanto no pueden ser cosas que se hagan de cualquier manera. Evidentemente, deberíamos de ser donde podamos, por intención ponemos, donde más amor ponemos, donde más debemos de destacar, ¿de acuerdo? Y entonces, por supuesto, no se debe hacer de cualquier manera y de cualquier forma. Y eso es entendible. Entonces, cuando hablamos así de la abundancia sin más, yo hago esto, hago este ritual, hago tal, o hago esta afirmación, este decreto. Ese decreto solo funciona al que ya ha hecho un trabajo interno, personal, y está en el lugar, el momento y la vibración adecuada. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, es un gran error hacerlo desde ahí, ¿de acuerdo? Es como, con perdón, se dice ponerte los dientes largos, pero realmente es lo que se hace con eso y además al final tienes que comprender que no es productivo ni es positivo para la persona, ¿de acuerdo? Esto que vamos a explicar a partir de ahora, que vamos a explicar como relativo a la abundancia, no solo se puede aplicar a la abundancia, se puede aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida que queramos mejorar, ¿de acuerdo? O que veamos que no va por el camino adecuado. Todas estas normas, esto que estamos haciendo y explicando desde hace tiempo ya con Yasmina, sirven para encauzar nuestra vida en cualquier aspecto. Desde nuestra salud hasta nuestra economía, a nuestro entorno, absolutamente todo. Entorno interno, externo, es válido para cualquiera de estas. Solo lo tienes que aplicar a lo que tú quieras en tu vida. Entonces yo creo que lo primero pues, es que entendamos que el universo no distingue entre bueno y malo, como ya hablamos anteriormente. Todo se manifiesta en él a través de la polaridad o la dualidad, que ya hablamos de ello, de la frecuencia y la vibración. Esto, para no extendernos más, ya sabéis que lo tenéis en otros vídeos. En otros vídeos que hemos hecho con Yasmina, tenéis precisamente muy bien explicado este término de la dualidad. Ahí atrás podéis ir para atrás, pipí, y recordar un poquito de a qué nos referimos. Esto es la base. Por eso cada paso que hemos ido dando os va dando una referencia para luego entender cómo podéis manifestar en vuestra vida. ¿De acuerdo? Y cómo podéis manifestar incluso cambios. Pues hablamos de ese proceso evolutivo, también esos cambios hacia la quinta D podéis manifestarnos a través de estas herramientas. Van a valer para todo, absolutamente, la vida. Y de la misma forma que no hace distinción entre bueno y malo, pues tampoco lo hace respecto a la abundancia, ¿de acuerdo? El universo no lo hace ante ningún aspecto, ningún matiz. En el universo todo es abundante, todo está en abundancia y debemos tener cuidado precisamente por eso en qué pedimos y desde dónde lo pedimos. Porque depende del estado, frecuencia y vibración con la que conectemos, eso vamos a manifestar. Entonces, como bien sabéis, pues en el universo, si nosotros observamos nuestra vida, hay abundancia de todo, absolutamente, de todo, de plantas, de animales, de vida, pero también de muerte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no vamos a hablarlo como concepto negativo, ni mucho menos, hablamos como polaridad, siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces hay frío, hay calor, hay diversidad de todo tipo. Y como consecuencia también hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay desequilibrios, hay unos aspectos que vamos a considerar polaridad negativa, o bueno, las personas, pues algunos lo consideran como negativo, aunque no lo sea, es como experiencia vital.